Míralas bien, porque no deberían estar ahí. En las imágenes más profundas y más antiguas que ha tomado jamás el telescopio espacial James Webb, esparcidas por el fondo negro del universo recién nacido, hay unas manchas diminutas de un rojo intenso, casi sangriento. Son minúsculas. Son de un rojo que no encaja con nada de lo que hay a su alrededor. Y aparecieron cuando el universo apenas tenía 600 millones de años, para después esfumarse, desvanecerse casi por completo, antes de que el cosmos llegara a cumplir los 2000 millones. Durante un tiempo, nadie fue capaz de decir qué eran esas cosas. Y cuando los astrónomos se pusieron a hacer los cálculos para explicarlas, los números salían tan disparatados, tan imposibles, que algunos científicos muy serios llegaron a decir en voz alta que estos puntitos rojos habían roto la cosmología. Detente un segundo en esa frase, porque no es una exageración de titular. Habían roto la cosmología. Es decir, habían puesto en duda el modelo con el que entendemos cómo se construyó el universo entero, desde el Big Bang hasta la galaxia en la que tú vives ahora mismo. Un puñado de manchitas rojas, cada una más pequeña que un píxel en la mayoría de las fotos, amenazaban con tirar abajo décadas de física. Y aquí viene lo que de verdad hiela la sangre. La explicación que está tomando forma justo ahora, en estos meses, mientras tú ves este vídeo, es más extraña que cualquier cosa que los astrónomos hubieran temido. Porque cada uno de esos puntos rojos podría esconder un monstruo. No una galaxia lejana, no una estrella cualquiera. Algo que hasta hace nada solo existía en la teoría, y que difumina la frontera entre dos cosas que creíamos completamente distintas. Un agujero negro que lleva puesta una estrella como disfraz. Piénsalo un momento. Un agujero negro, la cosa más oscura y devoradora que existe, envuelto en una capa de gas tan enorme y tan brillante que, visto desde 13.000 millones de años luz de distancia, parece el corazón ardiente de una estrella gigante. Ni del todo estrella, ni del todo agujero negro. Algo intermedio, algo que casi nadie esperaba encontrar, sembrado por miles a lo largo del universo bebé. Y que luego, sin previo aviso, desaparece. En los próximos minutos vas a entender qué son en realidad estos puntos rojos. ¿Por qué hicieron que científicos con décadas de carrera dijeran que el universo estaba roto? ¿Y por qué la respuesta que se está armando ahora mismo, la de un objeto imposible a medio camino entre una estrella y un agujero negro, es una de las cosas más raras que el James Webb ha encontrado desde que abrió los ojos? Y voy a ser honesto contigo desde el principio, porque este canal va de eso. Esto todavía no está cerrado del todo. Nadie ha clavado el último clavo del ataúd. Pero estamos más cerca que nunca de resolverlo. Y te prometo una cosa. La historia verdadera, la que voy a contarte con datos reales y sin inventarme nada, es muchísimo mejor que cualquier titular fácil sobre extraterrestres o fin del mundo. Lo que de verdad hay ahí fuera, en ese rojo antiguo, es más extraño y más hermoso que cualquier mentira. El telescopio espacial James Webb es el observatorio más potente que la humanidad ha puesto jamás en el espacio. Empezó a enviar datos a la Tierra en el verano de 2022, y desde entonces no ha dejado de romper récords de distancia. Su truco es que capta luz infrarroja, ese tipo de luz que el ojo humano no ve, y eso le permite atravesar el polvo cósmico y captar el brillo debilísimo de objetos que están a miles de millones de años luz. Y aquí está la clave, que hay que tener metida en la cabeza durante todo el vídeo. La luz no viaja de forma instantánea. Viaja rápido, rapidísimo, pero tarda. La luz de esas manchas rojas ha tardado más de 12.000 millones de años en llegar hasta el espejo del Webb.
Cuando el telescopio la capta, no está viendo cómo son esos objetos hoy. Está viendo cómo eran hace más de 12.000 millones de años, cuando esa luz salió de allí. El Webb es, sin ninguna metáfora, una máquina del tiempo. Cuanto más lejos mira, más atrás en el pasado ve. Y esa distancia deja una marca en la propia luz que nos permite medirla. El universo lleva expandiéndose desde el Big Bang, estirándose en todas las direcciones como la superficie de un globo que se hincha sin parar. Y cuando el espacio mismo se estira, la luz que los atraviesa se estira junto con él. Sus ondas se alargan y al alargarse se corren hacia el rojo del arco iris. Los astrónomos lo llaman corrimiento al rojo, y es una de sus herramientas más finas para medir distancias en el cosmos. Cuanto más lejano es un objeto, más ha viajado su luz, más se ha estirado por el camino, y más desplazada hacia el rojo, llega hasta nosotros. Midiendo con cuidado ese desplazamiento, los científicos supieron con precisión lo increíblemente lejos y lo increíblemente antiguos que eran estos puntos. Ojo, que ese corrimiento explica solo una parte de su color. El rojo profundo y peculiar de estos objetos esconde algo más, algo que tardaríamos años en descifrar, y que resulta ser justo el corazón de toda esta historia. Y cuando el Webb mira muy, muy lejos, llega hasta una época en la que el universo era un recién nacido. Los puntos rojos aparecen en imágenes de cuando el cosmos tenía unos 600 millones de años. Para que te hagas una idea de lo pronto que es eso, el universo tiene hoy unos 13.800 millones de años. 600 millones es apenas un 4% de su vida actual. Si comprimes toda la historia del universo en un solo año, desde el 1 de enero hasta hoy, esos puntos rojos aparecen a mediados de enero, cuando todo acababa de empezar. El universo era joven, caliente y todavía se estaba organizando. Y ahí está el primer problema gordo, el que lo desencadena todo. Según el modelo que usamos para entender el cosmos, las cosas grandes se construyen despacio y desde abajo. Primero las piezas pequeñas, las primeras estrellas. Luego esas piezas se juntan y forman piezas mayores, las primeras galaxias. Y solo después, con mucho tiempo por delante, se forman las estructuras realmente colosales. Es un universo que crece como crece un niño, poco a poco, de menor a mayor. Encontrar algo enorme y masivo, cuando el universo apenas ha echado a andar, es como entrar en la sala de un recién nacido y descubrir que ya mide 2 metros y levanta pesas. Sencillamente, no debería poder ser. Y aún así, ahí estaban esos puntos, brillando desde el principio de los tiempos. Y para entender del todo por qué esto es tan grave, primero hay que saber qué es exactamente un agujero negro supermasivo, porque son los protagonistas absolutos de esta historia. Un agujero negro es una región del espacio donde se ha concentrado tantísima masa en tan poco sitio que su gravedad ya no deja escapar nada, ni siquiera la luz. Cualquier cosa que cruza su borde, esa frontera invisible que los astrónomos llaman horizonte de sucesos, desaparece del universo para siempre, sin marcha atrás posible. Los hay pequeños, del tamaño de una ciudad, nacidos del cadáver de estrellas que colapsaron al morir. Pero en el centro de las grandes galaxias habitan los gigantes, los supermasivos, con masas de millones e incluso miles de millones de soles comprimidos en un único punto. Son, con muchísima diferencia, los objetos más extremos que existen en todo el cosmos. Y fabricar uno tan enorme lleva tiempo. Una barbaridad de tiempo. Porque tiene que ir tragando materia poco a poco, cebándose durante miles de millones de años hasta alcanzar semejante tamaño.
Por eso, encontrar agujeros negros ya colosales, cuando el universo apenas había arrancado, resulta tan desconcertante. Es como toparte con un roble centenario, enorme, de tronco grueso y raíces profundas, en mitad de un bosque que se plantó la semana pasada. No hay forma de que le haya dado tiempo a crecer tanto. No cuadra con el reloj del universo. Vamos a rebobinar hasta el momento en que empezó todo, en 2022. El James Webb acababa de encenderse, y una de sus primeras misiones fue apuntar a los rincones más oscuros y lejanos del cielo para hacer lo que los astrónomos llaman campos profundos. Son fotografías larguísimas de una porción diminuta del espacio, expuestas durante horas y horas para captar los objetos más débiles y más antiguos que existen. Y en esas imágenes, casi de inmediato, los científicos empezaron a ver algo que no cuadraba. Unas fuentes de luz pequeñas, compactas, apretadas en un punto, que aparecían una y otra vez, y siempre con el mismo color. Un rojo profundo, intenso, inconfundible. Eran tantas, salían en tanta cantidad, que enseguida se ganaron un nombre sencillo y directo. Los bautizaron como puntos rojos pequeños, en inglés Little Red Dots, y cuantos más campos profundos se analizaban, más aparecían. Había muchísimos más de los que ningún modelo del universo predecía. Y ese exceso de cantidad ya era por sí solo una señal de alarma que ponía en guardia a cualquiera. Los modelos predecían que en el universo temprano debería haber muy pocos objetos brillantes, porque casi nada había tenido tiempo de formarse todavía. Encontrar los puntos rojos por todas partes, en cantidades que no cuadraban con ninguna predicción, era como asomarse a una ciudad recién fundada y encontrarla ya erizada de rascacielos. Y el exceso de número no era el único problema. También eran demasiado brillantes para verlos tan nítidos a semejante distancia, a más de 12.000 millones de años luz, tenían que estar emitiendo una cantidad de luz sencillamente descomunal. Objetos diminutos, tempranísimos, y sin embargo capaces de brillar a través de casi todo el universo, hasta alcanzar nuestros telescopios. Cada cosa nueva que se medía sobre ellos hacía el rompecabezas un poco más imposible de resolver. Lo primero que hicieron los científicos fue descomponer su luz. Cuando coges la luz de un objeto lejano y la separas en todos sus colores, igual que un prisma descompone la luz del sol en un arco iris, obtienes lo que se llama un espectro. Ese espectro es como el carnet de identidad del objeto. En él está escrito de qué está hecho, a qué velocidad se mueve y qué le está ocurriendo por dentro. Y el espectro de estos puntos rojos tenía una forma rarísima, muy característica, que los astrónomos describen como una letra V. Brillaban con fuerza en la luz ultravioleta, luego se hundían en la zona intermedia y volvían a dispararse en la luz roja. Esa forma de V era una firma extraña, distinta a casi todo lo conocido. Y escondidas en esa luz, había además unas líneas anchas, ensanchadas, del tipo que suele delatar gas girando a velocidades brutales alrededor de un agujero negro que se está alimentando. La primera explicación que se puso sobre la mesa fue la más natural del mundo. Quizá estos puntos rojos eran, simplemente, galaxias. Galaxias muy lejanas y muy antiguas, cargadas de polvo, que enrojece la luz igual que el humo tiñe de rojo el sol en un atardecer. Y galaxias descomunales, repletas de estrellas, lo que también explicaría ese tono rojizo tan marcado. A primera vista encajaba de maravilla. El rojo tenía sentido. El brillo tenía sentido. Durante un tiempo, buena parte de la comunidad pensó que el Webb había encontrado un enjambre de galaxias gigantes en el amanecer del universo, y que el misterio se acababa ahí. Pero entonces, alguien se sentó a hacer las cuentas.
y las cuentas no salían por ningún lado. Porque si esos puntos rojos eran galaxias tan masivas como aparentaban, atiborradas de estrellas, aparecía un problema de fondo que ponía los pelos de punta. Para fabricar tantísimas estrellas tan pronto, en un universo tan tremendamente joven, hacía falta más materia de la que existía disponible en aquel momento. Dicho claro, esas galaxias tendrían que contener más masa en estrellas de la que el cosmos entero había tenido tiempo de fabricar desde el Big Bang. Es como abrir la hucha de un bebé de 6 meses y encontrar dentro más billetes de los que se han impreso en todo el país. Algo, en algún sitio, estaba profundamente mal. O bien, esas galaxias no podían ser tan masivas, o bien nuestro modelo de cómo crece el universo estaba equivocado desde la raíz. Ese fue el momento exacto en que empezó a circular la frase de que los puntos rojos habían roto la cosmología. Porque si aceptabas en serio que eran galaxias gigantes, tenías que tragarte también que el universo levantó estructuras colosales muchísimo antes de lo que cualquier teoría permite. Y eso, para un físico, es una auténtica pesadilla. Significa que algo muy básico, muy profundo, de nuestra imagen del cosmos, podría estar roto en pedazos. Y aquí es donde la historia da su primer gran giro. Porque si la idea de las galaxias gigantes no se sostenía, quedaba otra posibilidad sobre la mesa, y encajaba justo con una de las pistas que habíamos dejado colgando. Esas líneas anchas en el espectro, las que delataban gas girando a velocidad de vértigo. Esa firma apunta directamente a un agujero negro. Déjame explicarte por qué esa idea resolvía, de un plumazo, el problema de la masa imposible. Un agujero negro supermasivo, que se está tragando materia, no lo hace en silencio ni a oscuras. Antes de caer, el gas se arremolina a su alrededor formando un disco que se calienta hasta temperaturas absurdas y brilla con una intensidad cegadora. A esos faros del cosmos los llamamos núcleos activos, o cuásares, y son de los objetos más luminosos que existen en todo el universo. Y lo crucial para nuestra historia es esto. Un agujero negro puede ser diminuto, no mucho mayor que un sistema solar, y aún así brillar más que una galaxia entera con sus miles de millones de estrellas juntas. Eso cuadraba a la perfección con los puntos rojos, que eran compactos, puntuales, apretados en un punto, y sin embargo brillantísimos. De repente ya no hacían falta galaxias imposiblemente masivas. Bastaba con un agujero negro pequeño y voraz, escondido en cada punto, para explicar toda esa luz. Parecía la solución definitiva. Los puntos rojos eran agujeros negros alimentándose en el universo temprano. Misterio resuelto. Pero el cosmos no iba a ponerlo tan fácil. Porque los agujeros negros que se alimentan con esa furia tienen una firma inconfundible, una que no deberían poder ocultar. Cuando el gas cae y se calienta hasta millones de grados, no solo emite luz visible, emite rayos X. Cantidades enormes de rayos X. Es una de las señales más fiables que tenemos para cazar un agujero negro activo a distancia. Un cuásar de verdad debería estar gritando en rayos X, aullando a través de esa franja del espectro para que cualquiera lo oyera. Y los puntos rojos estaban callados. Cuando los astrónomos rastrearon esos rayos X con los telescopios diseñados para captarlos, no encontraron casi nada. Apenas un murmullo donde tendría que haber un rugido ensordecedor. Y no solo faltaban los rayos X, faltaba también la emisión de radio que suele acompañar a estos objetos. Y faltaba cierto resplandor en el infrarrojo que se esperaría si de verdad hubiera tanto polvo caliente alrededor. Era un agujero negro, que por alguna razón desconocida, no emitía casi nada de lo que un agujero negro tiene que emitir, salvo esa luz roja tan rara con su forma de V.
Y en ese punto, el misterio se volvió mucho más hondo y mucho más molesto, porque cada explicación arreglaba una cosa y estropeaba otra. Si eran galaxias, resultaban imposiblemente masivas. Si eran agujeros negros normales, tendrían que brillar en rayos X, y estaban mudos. Los puntos rojos se negaban a comportarse como una galaxia, y se negaban a comportarse como un agujero negro corriente. Actuaban como algo que no cabía en ninguna de las dos casillas que la astronomía tenía preparadas desde hacía décadas. Como si el universo recién nacido hubiera fabricado un tipo de objeto para el que ni siquiera teníamos todavía una palabra. Detente a imaginar la escena. Miles de estas manchitas rojas, sembradas por todo el cosmos bebé, cada una desafiando al mismo tiempo dos de las categorías más básicas y más antiguas de la astronomía. No es raro que algunos científicos se llevaran las manos a la cabeza. El Webb no había tropezado con un objeto raro y aislado. Había destapado una población entera, abundante, de objetos que, según todo lo que creíamos saber, no tenían ningún derecho a existir. Suscríbete si has llegado hasta aquí completamente enganchado, porque justo ahora viene la parte en la que todas las piezas encajan de golpe. Y vas a entender por fin qué es de verdad ese monstruo rojo que se esconde en el amanecer del universo. Aquí está la idea que lo cambia todo. La que coge todas esas piezas imposibles y las encaja, por fin, en una sola imagen que tiene sentido. Y si resulta que los puntos rojos no son ni una galaxia normal ni un agujero negro normal, porque son las dos cosas a la vez, fundidas en un objeto que casi nadie había visto nunca. Imagina un agujero negro supermasivo, hambriento, tragando gas a un ritmo brutal. Pero imagina ahora que ese agujero negro está envuelto, sepultado, dentro de una nube de gas densísima y gigantesca, un capullo que lo rodea por completo. La luz feroz que brota de las cercanías del agujero negro no escapa directa al espacio. Antes choca contra esa capa espesa de gas, la calienta, la atraviesa a duras penas y sale reprocesada, transformada, más suave y mucho más roja. Desde fuera, desde miles de millones de años luz, nadie ve un agujero negro desnudo con su disco cegador. Lo que se ve es algo que brilla como la superficie de una estrella gigante y roja. Los astrónomos le han puesto un nombre que lo dice todo. Lo llaman una estrella de agujero negro. Su nombre técnico es cuasiestrella. Para que te imagines lo que es ese capullo, piensa en algo parecido a una atmósfera, pero monstruosamente grande y monstruosamente densa, rodeando al agujero negro por todos lados a la vez. En el mismísimo centro, el agujero negro devora gas y libera una energía brutal, inconcebible. Esa energía empuja hacia afuera y calienta la enorme capa de gas que lo envuelve, igual que el filamento de una bombilla calienta el cristal que lo recubre. Y esa capa de gas, al rojo vivo, es justo lo que nosotros captamos desde fuera. No vemos el agujero negro. No vemos el disco cegador que lo rodea. Vemos únicamente la superficie exterior del capullo, resplandeciendo con una luz rojiza y difusa, como si fuera la piel de una estrella colosal. El monstruo se esconde detrás de su propio resplandor. Y esa es, en el fondo, la razón por la que durante años nos costó tanto reconocerlo. Estuvimos mirando el envoltorio todo el tiempo, sin darnos cuenta del regalo que venía dentro. Detente a saborear lo extraño que es esto. No brilla por fusión nuclear como una estrella corriente, porque en su corazón lo que hay es un agujero negro devorando materia. Y tampoco se comporta como un agujero negro cualquiera, porque va vestido con una capa de gas tan colosal que resplandece como un astro. Es un híbrido, un monstruo a medio camino, que borra la línea entre las dos cosas más extremas que existen en el universo. Un agujero negro
con piel de estrella. Y lo verdaderamente hermoso de esta idea es que resuelve, de una sola vez, cada uno de los problemas que nos habían vuelto locos. El color rojo y el tamaño diminuto quedan explicados, porque el capullo de gas reprocesa y enrojece la luz de un objeto que en realidad es muy pequeño. El silencio en los rayos X queda explicado, porque esa misma capa espesa de gas absorbe los rayos X y los atrapa antes de que puedan escapar al exterior. La forma de V del espectro queda explicada, porque la luz, al abrirse paso a través del gas, se deforma justo de esa manera. Y lo mejor de todo, la cosmología deja de estar rota, porque ya no hacen falta galaxias imposibles, llenas de estrellas. Solo hacen falta agujeros negros creciendo, cada uno dentro de su capullo. Un mismo objeto, una sola idea, y de repente todas las piezas encajan en su sitio. Fíjate en el giro que acabamos de dar. Aquellos puntos rojos que parecían amenazar con derribar la física entera, nunca rompieron nada. Lo que estaban haciendo era enseñarnos un tipo de objeto que habíamos imaginado sobre el papel, pero que jamás habíamos visto de verdad ahí fuera. No eran una grieta en nuestro conocimiento. Abrían una puerta a algo nuevo. Y lo más curioso de todo es que esa puerta llevaba tiempo dibujada en los cuadernos de los físicos teóricos. La idea de un objeto así, un agujero negro joven, envuelto en una envoltura gigantesca de gas que brilla como una estrella, no se inventó de la nada para tapar el agujero de los puntos rojos. Llevaba décadas rondando en la teoría como una posibilidad, como una fase que quizá atravesaron los agujeros negros en su crecimiento más temprano, pero que nadie había conseguido ver jamás en el cielo real. Era una especie de fantasma teórico, un objeto que las ecuaciones permitían, pero que la observación nunca había confirmado. Y de golpe, esos puntitos rojos tan incómodos podrían ser precisamente eso. La primera vez que miramos a la cara a algo que hasta entonces solo existía en la imaginación de unos cuantos físicos. Cuando la teoría y la observación se dan la mano así, después de tantos años separadas, se vive uno de los momentos más emocionantes que puede regalar la ciencia. Pero en ciencia, una idea bonita no basta. Hace falta una prueba sólida. Y esa prueba llegó en junio de 2026, con un objeto concreto que se ha convertido en la evidencia más fuerte que tenemos hasta la fecha. Un equipo de astrónomos liderado por Vasily Kokorev, de la Universidad de Texas en Austin, apuntó el telescopio Webb hacia un cúmulo de galaxias llamado Abell S1063. En realidad andaban buscando otra cosa muy distinta: las primerísimas estrellas que se encendieron en el universo. Pero por pura casualidad, escondido justo detrás de ese cúmulo, había uno de estos puntos rojos. Uno que acabaría llamándose GLIMPS 17775. Y aquí entra en juego un truco cósmico precioso. La gravedad de ese cúmulo de galaxias es tan enorme que curva el espacio a su alrededor y funciona como una lente gigantesca, una lupa natural que amplía la luz de lo que hay detrás. Gracias a esa lente, el Webb pudo captar de aquel punto rojo el espectro más profundo y detallado que se ha obtenido jamás de uno de estos objetos. 20 horas de observación del telescopio que, multiplicadas por el efecto de la lente, equivalieron a 80 horas de mirada. Y lo que apareció en ese espectro fue justo el tesoro que necesitaban. Más de 40 rasgos distintos escritos en la luz de aquel punto rojo. Entre ellos, un auténtico bosque de hierro, 16 líneas separadas de este elemento, señales claras de helio, y un ensanchamiento en las líneas que solo se produce cuando la luz rebota una y otra vez contra electrones dentro de un gas muy denso, exactamente
lo que se esperaría de un objeto sepultado en un capullo espeso. Todas esas pistas, más de 40, apuntaban en la misma dirección con una insistencia difícil de ignorar. Un agujero negro alimentándose a toda velocidad, envuelto en una nube de gas caliente y denso. Una estrella de agujero negro, en toda regla. Kokorev lo describió con una imagen que se queda grabada. Contó que, cuando vieron el espectro por primera vez, era como tener todas las piezas de un puzle esparcidas por el suelo. Fueron recogiendo pieza a pieza, midiendo cada línea, combinándolas poco a poco hasta formar un mosaico. Y el mosaico, esta vez, tenía sentido. Según sus propias palabras, buena parte de la comunidad científica está convergiendo hacia una única imagen, la de que estos puntos rojos pueden explicarse como estrellas de agujero negro. Y remató con una frase que resume el espíritu entero de esta historia. Dijo que todo encaja, que nada está roto, y que eso hace que el rompecabezas que es nuestro universo resulte todavía más fascinante. Y ahora llega la parte más importante de todo el video, la que separa la ciencia honesta del titular tramposo. Porque sería comodísimo terminar aquí diciendo que el misterio está resuelto, que ya sabemos exactamente qué son los puntos rojos, y quedarnos tan anchos. Voy a ser sincero contigo, porque te lo mereces y porque este canal va justo de eso. Esto todavía no está cerrado del todo. La idea de la estrella de agujero negro es la explicación que va en cabeza, la que más fuerza ha cobrado, y ese punto rojo, llamado Glimpse 17775, es la prueba más contundente que tenemos hasta hoy. Pero es un solo objeto. Un ejemplo espectacular, desde luego, aunque sigue siendo uno. Queda por confirmar que todos los demás puntos rojos, o al menos la mayoría, sean lo mismo. Y hay científicos que defienden explicaciones distintas, que también merecen que las tomemos en serio. Algunos, por ejemplo, proponen que estos objetos son agujeros negros atravesando episodios extremos de alimentación, atracones tan brutales que superan los límites teóricos, engullendo materia hasta 10 veces más rápido de lo que se creía posible, en estallidos breves y feroces. Otros investigan si nacieron por colapso directo. Es decir, si en lugar de formarse a partir de la muerte de una estrella, como los agujeros negros normales, surgieron de golpe cuando nubes gigantescas de gas primordial se desplomaron enteras sobre sí mismas. Son ideas que compiten entre ellas, que en parte se solapan, y que la ciencia todavía está sometiendo a prueba con cada nueva observación. La honestidad obliga a decirlo con todas las letras. Tenemos una explicación favorita, muy prometedora, pero no tenemos aún la sentencia firme y definitiva. Y quiero que entiendas por qué los científicos son tan cautelosos en un caso así. Porque eso es una virtud, no una pega. En astronomía resulta facilísimo enamorarse de una explicación bonita y empezar a forzar los datos para que encajen con ella. La historia de la ciencia está sembrada de ideas preciosas que parecían explicarlo todo y que luego se vinieron abajo ante una sola observación nueva. Por eso, aunque la estrella de agujero negro explique tantísimas cosas a la vez, los investigadores serios siguen poniendo a prueba las alternativas con lupa. Comprueban si los atracones extremos de gas podrían producir la misma firma. Miran si algún tipo raro de galaxia polvorienta podría estar imitando ese espectro. Buscan grietas en su propia idea favorita antes de que las encuentre otro. Esa desconfianza sana, ese negarse a cantar victoria demasiado pronto, es exactamente lo que separa el conocimiento sólido de la simple ilusión. Y es también la razón por la que,
cuando por fin la comunidad científica se pone de acuerdo en algo, puedes fiarte bastante de que va en serio. Entonces, ¿qué es lo que sí sabemos con bastante seguridad? ¿Y por qué importa tanto todo esto? Lo que hemos aprendido es que aquellos objetos que parecían a punto de romper el universo, en realidad, encajan dentro de él. Y puede que sean mucho más que una simple rareza. Puede que sean el eslabón perdido que explique uno de los mayores enigmas de la cosmología actual. Porque hay una pregunta que lleva años quitándoles el sueño a los astrónomos. ¿Cómo consiguieron hacerse tan enormes, tan deprisa los primeros agujeros negros supermasivos? En el universo temprano se han encontrado agujeros negros con la masa de 100 millones de soles, cuando el cosmos apenas tenía unos cientos de millones de años de vida. Con las reglas de siempre, sencillamente no hay tiempo material para que un agujero negro engorde tantísimo tan pronto. Y las estrellas de agujero negro podrían ser la solución a ese rompecabezas. Podrían ser la fase juvenil, la etapa de capullo, durante la cual esos futuros gigantes crecieron a una velocidad de vértigo, cebándose con furia en la oscuridad dentro de su envoltorio de gas. Y eso conecta directamente con la pregunta que dejamos colgando al principio del vídeo. ¿Por qué desaparecen? ¿Por qué esas manchas rojas, tan abundantes en el universo recién nacido, se esfuman cuando el cosmos alcanza entre 1500 y 2000 millones de años? Y la respuesta, si el modelo es correcto, es preciosa. En realidad, con toda probabilidad, esas manchas no desaparecen, se transforman. Llega un momento en que el agujero negro, después de crecer y crecer sin descanso, se vuelve tan poderoso que su propia luz y su propia fuerza terminan barriendo el capullo de gas que lo envuelve, o se lo acaban tragando entero. Y cuando ese disfraz de gas se disipa, lo que queda ya no tiene aspecto de punto rojo. Queda un agujero negro al descubierto, con su disco brillando a plena vista, lo que conocemos como un cuásar corriente. Los puntos rojos no mueren. Crecen, se quitan el disfraz y se convierten en los agujeros negros colosales que poblarán el universo durante el resto de su historia. Eran sencillamente una etapa, la infancia de los monstruos. Y entender esa infancia importa muchísimo más de lo que parece a primera vista, porque los agujeros negros supermasivos y las galaxias que los rodean crecen juntos, de la mano, en una especie de danza lentísima que dura miles de millones de años. Existe una relación estrecha, casi inquietante, entre lo grande que es el agujero negro central y lo grande que es la galaxia que lo alberga, como si el uno regulara al otro a distancia. Se influyen, se frenan, se moldean mutuamente. Por eso, saber cómo empezaron esos agujeros negros, cómo consiguieron crecer tan deprisa al principio de todo, es también saber cómo se formaron las galaxias enteras, incluida la nuestra. No estamos hablando de un rincón exótico y aislado del cosmos que no tenga nada que ver contigo. Estamos hablando del motor que ayudó a esculpir el hogar galáctico, donde miles de millones de años después terminarías apareciendo tú. Los puntos rojos son un capítulo perdido de nuestra propia historia de origen. Y detente un momento a pensar en la escala de lo que estamos diciendo, porque es justo lo que le da nombre a todo esto. No hablamos de un objeto suelto, ni de un puñado de rarezas aisladas. El universo temprano estaba salpicado de estas cosas por todas partes, en cantidades enormes, muy por encima de lo que nadie esperaba encontrar. Miles y miles de estrellas de agujero negro, encendidas a la vez a lo largo y ancho del cosmos recién nacido, cada una un agujero negro en crecimiento, envuelto en su capullo ardiente de gas. Durante una época entera de la historia del universo, asomarse al cielo joven habría sido ver esa misma cosa repetida una y otra vez
hasta el horizonte. Fue una fase por la que atravesó el cosmos entero, un periodo en el que fabricar monstruos parecía casi lo normal, casi una costumbre del universo. Y luego, poco a poco, aquella generación de puntos rojos se fue apagando y transformando, hasta dejar paso al universo, tranquilo y ordenado, que vemos hoy a nuestro alrededor. Lo que el James Webb ha conseguido es abrir una ventana a esa era perdida, a los años más salvajes y creativos del cosmos, cuando estaba literalmente lleno de estos faros rojos que hoy ya no brillan en ninguna parte. El título de este vídeo no es una exageración. Hubo un tiempo en que el universo estuvo, de verdad, lleno de puntos rojos. Y hay una capa más en esta historia, una que baja hasta la pregunta más profunda de todas. ¿De dónde salieron esos agujeros negros para empezar? Piénsalo un momento. Para tener una estrella de agujero negro creciendo ya a los 600 millones de años, primero necesitas una semilla, un agujero negro inicial a partir del cual crecer. Y ahí, los astrónomos llevan tiempo divididos en dos bandos. Un grupo defiende las semillas ligeras. Según esta idea, los primeros agujeros negros nacieron de la muerte de las primeras estrellas, esas estrellas gigantescas de la primera generación, que al colapsar dejaron agujeros negros pequeños, de unas pocas decenas o cientos de veces la masa del Sol. El problema es que partiendo de algo tan pequeño, cuesta un mundo llegar a millones de soles en tan poquísimo tiempo. No dan las cuentas. El otro grupo defiende las semillas pesadas. Según esta otra idea, algunos agujeros negros no esperaron a que muriera ninguna estrella. Se formaron directamente, de golpe, cuando enormes nubes de gas primordial se hundieron enteras sobre sí mismas sin llegar a encenderse como estrellas. Eso daría semillas mucho más gordas de salida y explicaría mejor por qué crecieron tan rápido. Y las observaciones de los puntos rojos, por lo compactos que son y por cómo es su luz, encajan mejor con esta segunda historia, la del colapso directo. Es decir, estos objetos no solo nos dicen qué son, nos están dando pistas sobre cómo nacieron los primerísimos agujeros negros del universo, uno de los capítulos más oscuros y más discutidos de toda la cosmología. Y quiero que te detengas también en el truco que hizo posible ver todo esto, porque es una de las cosas más bellas del relato. Recuerda cómo consiguió el Webb ese espectro tan detallado de Glimpse. No lo logró él solo. Necesitó ayuda del propio universo. Un cúmulo de galaxias acumula tanta masa que, tal y como predijo Einstein hace más de un siglo, curva el espacio a su alrededor. Y la luz que pasa cerca sigue esa curva, se dobla y se concentra, igual que se concentra al atravesar una lupa. A ese fenómeno lo llamamos lente gravitacional. Lo que hizo el Webb fue aprovechar un cúmulo entero de galaxias como si fuera una lupa gigantesca colocada delante de su objetivo, una lupa fabricada con la gravedad de billones de estrellas. Gracias a esa lupa cósmica, 20 horas de observación rindieron como 80. Sin esa ayuda, aquel punto rojo habría sido demasiado débil y demasiado lejano para poder arrancarle sus secretos. Detente a asimilar lo que eso significa. Para mirar de frente a uno de los objetos más antiguos y más enigmáticos del cosmos, hizo falta que una porción entera del universo se pusiera por delante y nos echara una mano. Usamos la gravedad de un cúmulo de galaxias a modo de gafas para poder leer una carta escrita hace casi 12.000 millones de años. Y párate un segundo a imaginar cómo era el universo cuando salió esa luz, porque da auténtico vértigo. No había planetas rocosos como la Tierra. No había ni el más mínimo rastro de vida en ningún sitio. El cosmos era mucho más pequeño, más caliente y más apretado, un hervidero de gas del que apenas empezaban a encenderse
las primerísimas estrellas. En pleno caos de aquel amanecer, entre la primera luz que jamás existió, ya se estaban formando estos monstruos rojos, creciendo en la oscuridad, tragándose todo lo que se les acercaba. Todo lo que hoy te resulta familiar, el Sol, los planetas, hasta los átomos que forman tu cuerpo, no existía todavía o apenas empezaba a cocinarse en el interior de las estrellas. Y esos puntos rojos ya llevaban tiempo brillando. Son, de forma literal, algunas de las primeras cosas grandes que el universo llegó a construir en toda su historia. Y en medio de todo esto hay una idea que cuesta muchísimo quitarse de encima. Cada vez que el James Webb mira más lejos, más atrás en el tiempo, encuentra cosas que, según lo que creíamos saber, no deberían estar ahí. Galaxias demasiado maduras, demasiado pronto. Agujeros negros demasiado grandes, demasiado rápido. Y ahora, unos puntos rojos que resultaron ser una clase de objeto para la que ni siquiera teníamos un nombre. El universo temprano, ese que dábamos por entendido a grandes rasgos, se está revelando como un lugar mucho más extraño, más creativo y más salvaje de lo que jamás imaginamos. Un lugar capaz de fabricar monstruos a los pocos cientos de millones de años de haber empezado a existir. Y hay algo profundamente humilde en todo esto. Estamos mirando una luz que salió de aquellos objetos hace más de 12.000 millones de años, cuando no existía el Sol, ni la Tierra, ni nada de lo que hoy conoces. Esa luz cruzó el universo entero, durante casi toda la historia del cosmos, para terminar cayendo sobre el espejo de un telescopio que unos humanos diseñaron y lanzaron al espacio hace apenas unos años. Y al leerla, descubrimos que ni siquiera sabíamos bien qué estábamos mirando. Que el cosmos todavía esconde categorías enteras de objetos que no habíamos ni sospechado. Cada punto rojo es un recordatorio silencioso de lo jóvenes que somos como especie, y de lo muchísimo que nos queda por aprender. Y de aquí, ¿hacia dónde vamos ahora? Porque esta historia está lejos de haber terminado. Los astrónomos ya tienen un plan para confirmar o descartar del todo la idea de la estrella de agujero negro. Por un lado, los telescopios de rayos X, como el Chandra, van a intentar detectar la firma exacta que dejaría el capullo de gas al absorber esos rayos, algo que sería una confirmación potentísima. Por otro lado, está a punto de entrar en escena un nuevo protagonista. El telescopio espacial Roman, cuyo lanzamiento está previsto para muy pronto, hará barridos de una porción de cielo mucho más amplia que el Webb, y podría cazar muchísimos más de estos puntos rojos, dándonos por fin una muestra grande y variada para estudiar. Se abren así dos caminos que avanzan en paralelo. Por un lado, seguir buscando puntos rojos en el universo lejano, mirando cada vez más atrás en el tiempo. Y por otro, estudiar los agujeros negros gigantes del universo cercano, que son el resultado final de todo este proceso. Uniendo las dos puntas, el principio y el final de la historia, quizá lleguemos por fin a entender el ciclo de vida completo de los monstruos que gobiernan el corazón de cada galaxia, incluida la nuestra. Y hay una carrera silenciosa en marcha por conseguirlo justo ahora. Cada mes que pasa, distintos equipos repartidos por todo el mundo publican nuevos análisis de estos objetos, unos defendiendo la idea de la estrella de agujero negro, otros afinando las hipótesis rivales, todos tirando del mismo hilo enredado. Se acumulan los espectros, se comparan los modelos, se descartan las ideas que no aguantan el peso de los datos. Es ciencia en directo, ocurriendo en este mismo momento, sin un final ya escrito. Y eso es justo lo que hace este tema tan apasionante. No te estoy contando una historia cerrada y polvorienta, sacada de un libro de texto de hace 30 años. Te estoy contando un misterio
que se está resolviendo esta misma temporada, con piezas que encajan casi cada semana. Dentro de unos años, puede que la estrella de agujero negro sea un hecho aceptado en todos los manuales. O puede que aparezca un dato inesperado que lo vuelva a cambiar todo. Estás asomándote al momento exacto en que se decide. Y déjame acercarte todo esto un poco más a casa, porque hay una conexión que lo vuelve personal. Cada galaxia grande del universo tiene en su mismísimo centro un agujero negro supermasivo. Y no es un caso raro ni excepcional. Ocurre en prácticamente todas las galaxias grandes que conocemos. La Vía Láctea, nuestra galaxia, la que contiene al Sol, a la Tierra y a ti, no es ninguna excepción. En su corazón hay un agujero negro supermasivo llamado Sagitario A estrella, con una masa de unos 4 millones de soles. Está ahí ahora mismo, a unos 27.000 años luz de donde tú estás sentado, girando en silencio en el centro de todo lo que conoces. Y aquí viene lo que pone la piel de gallina. Esos puntos rojos del universo temprano podrían estar enseñándonos la infancia de objetos exactamente como ese, como el que ancla nuestra propia galaxia. Cuando miras una de esas manchas rojas, puede que estés viendo cómo era Sagitario A estrella, o algún hermano suyo, cuando era joven, hace más de 12.000 millones de años, creciendo a lo bestia, dentro de su propio capullo de gas. El monstruo tranquilo, que hoy dormita en el centro de la Vía Láctea, pudo haber sido, en su juventud remota, uno de esos puntos rojos brillando en el amanecer del cosmos. Lo que el web capta tan lejos no es solo un fenómeno exótico y ajeno a nosotros. Puede que sea, ni más ni menos, el álbum de fotos de bebé del gigante que gobierna nuestro propio vecindario galáctico. Y para cerrar el círculo, quiero que valores una cosa sobre cómo funciona la ciencia de verdad, porque va justo en contra de lo que muchas veces se vende por ahí. Cuando aparecieron los puntos rojos, los científicos no los escondieron debajo de la alfombra. Hicieron lo contrario. Gritaron a los 4 vientos que algo no cuadraba, que quizá el modelo estaba roto, que no entendían lo que veían. Publicaron su desconcierto. Compartieron los datos con todo el mundo. Discutieron a cara de perro en congresos y artículos. Y precisamente por trabajar así, por reconocer en voz alta lo que no sabían, terminaron encontrando algo nuevo y asombroso. Esa es la diferencia entre la ciencia y un cuento. La ciencia no teme decir no lo sé. Al contrario, vive de decirlo. Cada no lo sé bien planteado es la puerta por la que entra el siguiente gran descubrimiento. Los puntos rojos nunca fueron un fracaso ni una vergüenza que ocultar. Funcionaron como una invitación. El universo levantó la mano y dijo: «Mira, aquí hay algo que no encaja en tu esquema». Y en lugar de apartar la vista, apuntamos el mejor telescopio de la historia y le preguntamos qué era. Y aquí es donde todo esto se junta en una sola idea, la que quiero que te lleves contigo cuando se acabe el vídeo. Fíjate en el patrón, porque es lo más importante de toda la historia. Una y otra vez, cuando apuntamos nuestros mejores instrumentos hacia lo desconocido, encontramos cosas que no encajan, cosas que parecen romper las reglas del juego. Y una y otra vez, la lección no es que el universo esté roto. La lección es que nuestra imagen del universo era demasiado pequeña. Los puntos rojos no derribaron la cosmología. La ensancharon. Nos obligaron a inventar una categoría nueva, a imaginar un objeto que antes no cabía en nuestra cabeza, y a aceptar que el cosmos es más raro y más rico de lo que nos atrevíamos a soñar. Cada vez que algo parece imposible, rara vez es el final del conocimiento. Casi siempre es el principio de un conocimiento mejor. Y eso deja una última imagen flotando, tan pequeña y tan inmensa a la vez,
como esos puntos de los que hemos hablado durante todo el vídeo. Ahora mismo, mientras respiras, la luz de miles de estas manchas rojas sigue viajando hacia nosotros desde el amanecer del universo, cargada de secretos que todavía no hemos aprendido a leer del todo. Algunos de esos secretos los estamos descifrando justo estos meses. Otros tardarán años en caer. Y seguramente hay categorías enteras de objetos, escondidas ahí en la luz antigua, que ni siquiera hemos empezado a sospechar. El universo no ha terminado de sorprendernos. Apenas acaba de empezar. Y tú tienes la enorme suerte de estar vivo justo en el momento en que la humanidad está aprendiendo a leer esas cartas que el cosmos nos lleva mandando desde el principio de los tiempos. Ahora quiero saber qué piensas tú. Cuéntame en los comentarios qué te parece más increíble de todo esto. Que existan estrellas con un agujero negro por corazón, o que hayamos necesitado usar una galaxia entera como lupa para poder verlas. Yo leo cada comentario que dejáis por aquí. Y si este viaje hasta el amanecer del universo te ha hecho mirar el cielo nocturno de otra manera, suscríbete al canal. Aquí no vas a encontrar sustos vacíos ni teorías inventadas para asustar. Vas a encontrar el universo real, contado con todo su misterio y toda su honestidad, sin que nadie te tome el pelo. Nos vemos en el próximo.